Hola, les doy la bienvenida al módulo 1. Soy Israel Castro y hoy vamos a dejar de usar Excel como una simple calculadora. El objetivo de esta sesión es entender la lógica detrás de las herramientas que existen principalmente en lo que son las funciones, ¿va? Desde cómo se integra o cómo está estructurada una función, cómo escribirla, obviamente, hasta crear un calendario que nos avise cuándo vence nuestra firma electrónica, ¿vale? En el camino, pues vamos a recorrer cómo anidar funciones, que aunque es una característica que las funciones permiten, realmente no lo recomiendo en la práctica. Ya vas a ver por qué. Cómo crear una calculadora para determinar el ISR de una persona física, incluso cómo obtener la fecha de cumpleaños a partir del RFC de las personas. Prepárense, porque a partir de aquí es donde el flujo de trabajo comienza a cambiar. Como programador, veo las funciones como pequeñas máquinas. Imagínense que tienen una máquina de café donde ustedes no necesitan saber cómo funciona de manera interna el motor ni de la cafetera ni de cómo se llevó a cabo el proceso de los granos, ¿vale? Solo necesitan saber qué ingredientes necesitan poner. Por lo menos necesitamos agua y grano de café. Y también necesitamos saber en qué orden. En Excel, los ingredientes, vamos a decirlo así, son los argumentos de la función. Si una función pide un número y le damos una letra, pues simplemente la máquina no va a funcionar. Por otro lado, si le damos el tipo de información que debe recibir, la función nos va a devolver el resultado exacto, ahorrándonos programar todo desde cero cada vez, ¿va? Y aquí tenemos los elementos de una función, que en este caso son los datos de entrada o inputs, que también conocemos como argumentos, ¿sí? Estos pueden ser números de manera directa, ¿no? En programación le llamamos hardcodear los valores, es decir, ponérselos de manera directa, ya sea números, texto, que como vamos a verlo más adelante, va a ir entre comillas, y también podemos hacer referencia a celdas, conjunto de celdas, que más adelante vamos a empezar a llamarles conjunto de datos o array de datos. La lógica detrás de cada una de las funciones, pues bueno, eso ya viene por default programada, ¿sí? En Excel, eso ya lo definieron los programadores que se encargaron de ello. Entonces, lo único que vamos a cuidar es que la información, es decir, los datos de entrada que nos pida la función, se los pasemos tanto en el orden como en el formato que los pida, ¿va? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La función nos va a devolver un resultado, en este caso, como les digo, ahorrándonos, está repitiendo todos los pasos. A partir de aquí, algo que quiero dejar bien en claro es que, a ver, primero que nada, muchos llegamos a confundir una fórmula con una función. Las fórmulas son como aquellas que aprendimos en la escuela, ¿no? A más B es igual a C. Solo que aquí pues lo vemos al revés. El resultado se va a ver reflejado por igual a 1 más B1, que son las celdas de toda la vida. Una función es básicamente una fórmula, como te digo, que alguien ya programó y que para nosotros lo único que hace es facilitarnos la vida. Entonces, en este caso, la fórmula más conocida, la que todo el mundo empieza a utilizar, es la función suma. Y se fijan aquí, los valores que está recibiendo, es decir, los valores que van entre paréntesis, pues son desde la celda A, los dos puntos hacen referencia, hasta la celda B10. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los valores pueden estar dentro de esos rangos de celdas, ¿vale? Entonces, la función suma, ahorita vamos a verlo más adelante en un ejemplo, pues admite varios valores. Entre ellos, obviamente todos tienen que ser números, ¿sí? De tipo número. De lo contrario, pues rompería el esquema de la función o el funcionamiento de la función, valga la redundancia. Entonces, aquí algo importante es que todas las funciones tienen una sintaxis, es decir, tienen un orden, ¿sí? Y tenemos que respetar el orden. Todas empiezan con un signo igual, después viene el nombre de la función y entre paréntesis, como les mencioné, los argumentos. En programación, nuevamente, se definen como variables, por así decirlo. De hecho, son variables y se les denomina, en lugar de llamarle X, Y, Z, como las variables que conocíamos de la escuela, pues aquí les llamamos argumento 1, argumento 2 y los puntitos ahí suspensivos, pues hace referencia a que puede ser n cantidad de argumentos
que obviamente la función esté, pues, programada para recibirlos, ¿va? Estos argumentos, como te digo, tienen que tener un tipo de valor. Por ejemplo, pueden ser texto, si es que la función lo permite, pueden ser número, nuevamente, si la función lo permite, o pueden ser booleanos. Un booleano es un valor verdadero o falso, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber funciones que nos retornen o que nos devuelvan el resultado en un verdadero o un falso como tal, y que eso lo va a tomar en cuenta Excel para poder procesar nuevas funciones o nuevos resultados. Esto es lo que se conoce como anidar una función con otra. Pero bueno, hasta aquí lo importante es identificar que todas las funciones tienen ese orden o esa estructura. Empiezan por igual, nombre de función y entre paréntesis los argumentos que son con los que va a trabajar. Vamos, los ingredientes, que en el ejemplo que les puse de la cafetera, pues son los que va a estar recibiendo nuestra máquina de preparar café. A veces vemos un número en pantalla. Por ejemplo, Excel está usando todos los números ocultos para un cálculo, pero eso puede llevar a cabo ciertas diferencias en centavos o miles, dependiendo las cantidades que vayamos a procesar. Y por ejemplo, una de las características que nos permite la función truncar es tener una precisión o tener una limpieza en estos datos, ¿sale? Esto, obviamente, para quienes no la han utilizado nunca, pues la vamos a utilizar como un ejemplo. Y te digo, es especialmente útil para determinar, por ejemplo, el coeficiente para pagos provisionales o, en este caso, también, ahorita como lo vamos a ver, pues lo que es la determinación del factor de actualización, ¿no? Ahorita lo aterrizamos en un ejemplo, pero nada más para que nos demos una idea, si hacemos la división, así como nos lo marca el Código Fiscal de la Federación, entre un índice, que es el más reciente, entre el índice más antiguo del periodo en cuestión, pues vamos a darnos cuenta que nos va a dar uno punto y una serie de dígitos después del punto, es decir, punto a la derecha. Estos obviamente podemos simplificarlo dándole formato para que nada más nos muestre los primeros 4, ¿sí? Pero obviamente Excel, como te decía, va a tomar todos para llevar a cabo una operación. Y esto, pues, o puede llevar a diferencias. Ahora, si lo redondeamos, que es una de las características que también Excel te permite, pues obviamente también vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Porque si se fijan en el ejemplo que acabo de poner, el, el redondeo a partir del cuarto decimal pues lo pasa a 1, 2, 3, 5. Es decir, toma el valor que se oculta del lado derecho y lo pasa hacia el dígito que estamos queriendo mostrar únicamente. Esto puede llevar a cabo o puede llevarnos a un error y por eso existe la función truncar. Abrimos paréntesis, le damos el input, en este caso el número que queremos procesar, que puede ser en referencia de otra celda o directamente la operación ahí mismo, coma, el número de dígitos que queremos cortar, ¿sale? Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, es decir, saber utilizar qué función dependiendo el tipo de operación o trabajo a realizar, ¿va? Otra de las funciones muy, muy comunes, sobre todo cuando llevamos a cabo revisiones o prácticas de auditoría, por así decirlo, es la función sí, porque esta lo que nos va a ayudar es a automatizar decisiones y validar, por ejemplo, si un pago es de Santander o de Bancomer, ¿no? Por ejemplo, aquí la estructura es muy sencilla también y empezamos con el nombre, que es, bueno, obviamente empezamos con el signo igual, luego viene el nombre de la función que es sí, seguido de la prueba lógica, separado por comas. El elemento que viene después es qué sucede o qué quieres que te muestre en caso de que el valor sea verdadero. Y por último, el tercer elemento de esta función sería qué quieres que aparezca o qué quieres que suceda en caso de que sea falso. ¿Sale? Como les digo, aquí el texto lo estamos poniendo entre comillas para que Excel no lo evalúe o no lo tome como un input que tenga que procesarlo. Simplemente es decirle, lo que está entre comillas, eso es un texto y no te compliques la vida porque trátalo como tal, ¿sale? Ahora, la otra función que nos va a sacar de mucho apuro es la función buscar B. El primer elemento que recibe, pues es el elemento al cual va a buscar. El segundo es el conjunto de datos que tiene que recibir para procesar esa búsqueda, ¿sí? El ejemplo más rápido y más común
que es donde llego a utilizar esta función, pues es cuando hago una calculadora para determinar el impuesto sobre la renta de una persona física, sin importar el régimen, pero la mayoría sabemos que tiene su mecánica de aplicar una tarifa, ¿sí? Incluso las personas del régimen simplificado de confianza también tienen su tarifa con menos columnas y menos filas, pero al final de cuentas tiene su tarifa, que es donde vamos a buscar el valor objetivo, vamos a decirlo así. Después, el tercer elemento es la columna, que es de donde tú quieres obtener un valor una vez lo encuentre. Y por último, el falso, bueno, ahí es un falso verdadero. Este último valor, lo vamos a ver más adelante, es opcional. Y lo que nos dice básicamente es, ¿quieres que el valor sea exacto o quieres que no lo sea? ¿Va? Si lo omitimos por default, Excel va a procesarlo como falso, es decir, para que no sea exactamente el valor buscado. Recordemos que cuando estamos calculando el impuesto, pues obviamente no existe un valor exacto en las tarifas, sino que es un valor que lo busca entre dos rangos, que es límite inferior y límite superior, y a partir de ahí te da el resultado de lo que estés buscando. En este caso, la cuota fija o la tasa de ISR que le corresponde. ¿Listo? Entonces, esto nos ayuda a evaluar múltiples datos, múltiple información, de tal manera que pues, nos evitamos hacerlo todo esto de manera manual, reduciendo de manera significativa pues todos los errores que podamos cometer haciéndolo, bueno, del lado humano. Con esto en mente, pues vámonos ya directo a la hoja de Excel para que todo esto lo vayamos aterrizando en la práctica. Listo, pues ya nos encontramos en una hoja en blanco en Excel. Digo, no me voy a entretener en mostrarles o nombrarles cada una de las partes de área de trabajo. Eventualmente lo voy a tratar de nombrar justo como se debe, pero vamos a enfocarnos específicamente en las funciones que acabamos de mencionar, ¿va? Vamos a empezar con la función básica de toda la vida y recordemos que la estructura es igual, ¿sí? El nombre de la función, que en este caso es suma. Recordemos que para Excel no importa si lo escribes en mayúsculas o minúsculas, él lo entiende perfectamente y lo convierte. Aquí tenemos, al escribir suma, nos muestra obviamente el catálogo de todas las operaciones que incluyen una suma. Puede ser no solamente la primera, la de suma de todos los números en un rango de celdas. Podemos tener aquí suma de cuadrados, suma de series, suma de productos, sumar sí conjunto, etcétera, etcétera. ¿Va? Enfoquémonos en la más sencilla, la más básica de todas, que es suma, y recordemos que la siguiente estructura, o bueno, hecho, parte de la estructura de la función, pues es el paréntesis. En este momento, Excel empieza a guiarnos, ¿sí? Por la estructura, en este caso, de los tipos de valores que va a recibir. Y nos dice aquí que lo primero que tenemos que hacerle es pasarle un número, ¿sí? Y en este caso va a ser número uno. Vamos a ponerle cualquier número, 2, ¿no? Si yo pongo coma aquí, empieza a abrir más argumentos, porque dice, aunque son opcionales, ¿sí? Puedes tú agregar el número de elementos numéricos que necesites. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle un 5, ¿no? La operación es bastante sencilla, coma, y si se fijan, sigue abriendo. ¿Cuántos va a permitir? Los que sean necesarios hasta que te agotes la cantidad de caracteres. Ahorita no recuerdo exactamente cuántos caracteres te permite, pero bueno, puede ser muy grande. Eventualmente te vas a dar cuenta que no conviene tener funciones anidadas tan complejas, a menos de que quieras ahorrar espacio o quieras verte más pro. Pero de entrada, puedes todo procesarlo de manera por separado. Y ahorita vas a ver por qué, ¿va? ¿Qué más recibe? Si se fijan, nos da esto entre corchetes cuadrados o brackets, creo que le llaman en inglés, que son los paréntesis con puntitas, con esquinas, hace referencia a que puede o permite sumar conjuntos de datos. Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a seleccionar, ¿sí? Después de haber seleccionado la coma, este rango desde la E1 hasta la E10, ¿sale? Y esto, como les mencionaba, se define por la primera celda, seguida de 2 puntos y la última celda. Incluso pudiéramos abarcar más columnas, pero con eso está bastante bien. Coma, y podemos seguir agregándole más números. Un 10, ¿sí? Incluso números negativos. Un 1, menos 5, etcétera. Y si se fijan, sigue abriendo la cantidad de argumentos que uno necesite operar. Vamos a darle cerrar paréntesis porque hasta aquí creo que es suficiente.
Vamos a darle a aceptar y en este momento empieza a evaluar cada uno de los valores que tenemos aquí para procesarlos. Voy a poner esto en negritas o en un color un poquito más oscuro para que ubiquemos desde dónde podemos empezar a ponerle valores, ¿va? Entonces aquí podemos ponerle otro 10 y se fijan, lo va sumando. 20, no importa que haya espacios en blanco, seguimos poniendo 50 y por último vamos a ponerle un 9 para que quede redondeado a 100, ¿sale? Una de las cosas que me gusta de Excel es que, si se fijan, yo nombré esto con un rango de celdas desde el inicio al final. Y de hecho aquí en la parte de hasta arriba, no sé si lo alcancen a ver, lo está evaluando. Es decir, está mostrándome este, vamos a decirlo así, este objeto o este conjunto de datos donde aparecen los valores que estaban aquí, ¿vale? Ahora, esto no lo podemos ahorrar con este tipo de sustituciones. Si sombreamos aquí, por ejemplo, y yo le pongo valores, vamos a ponerlos en minúsculas, valores a-sumar, aquí, ojo, podemos nombrar este conjunto de datos y posteriormente mandarlo a llamar. Vamos a darle enter para que lo defina con ese nombre. Y si se fijan aquí, puedo sustituir, ¿sí?, esto desde valores a sumar. Si se fijan en automático, Excel lo reconoce y en lugar de estar llamándolo de la celda E1 a la celda E10, lo que hace es definirlo de esta misma manera. Y va a funcionar. Si se fijan, empiezo a quitar valores, hace referencia a esos mismos inputs o esos mismos valores o ese mismo conjunto de datos. Nada del otro mundo, solamente quería mostrárselos para que vean que se permite. Ahora, hacer esto, digo, me estoy saltando varios pasos, pero nada más como comentario, este conjunto de datos que acabo de sombrear, que está denominado valores a sumar, lo puedo mandar llamar en cualquier parte de la hoja, ¿sí? De esta hoja o en cualquier otra hoja. Si yo pongo aquí, fíjense, valores a sumar, bueno, vamos a poner la función, ¿no? Suma valores a sumar, coma, más, vamos a ponerle coma 10, ¿sí? Vamos a regresarnos de aquí y vamos a ponerle simplemente un 1 para que vean que funciona. En la hoja 3 tiene valores a sumar, que es el 1 que acabo de poner, y el 10. Entonces, esa es una ventaja porque ya no tengo yo que estar recordando en qué conjunto de datos se encuentra mi información. Si utilizamos este mismo criterio, ¿sí?, vamos a pensar que incluso se parece mucho a la tabla de límite inferior, ¿no? Límite inferior, vamos a nombrarlo así rápido. Límite superior, cuota fija y porcentaje, ¿no? Esa es más o menos la estructura de la tarifa para aplicar, en este caso, para determinar el ISR de personas físicas. Entonces, suponiendo que aquí tuviese valores, que son los que corresponden a la tarifa, y yo decido nombrar esto como tarifa, fíjense, vamos a pensar que es la tarifa anual, ¿sí? 2026, en cualquier otra hoja, yo puedo mandar llamar tarifa 2026. No lo voy a llamar ahorita porque no va a funcionar, lo vamos a ver más adelantito en esta misma sección, pero que sepan que hacer eso les da una ventaja porque ya no necesito saber de qué celda a qué celda estaba esa tarifa. Basta con mandarla a llamar por el nombre y listo. Me manda toda esa información o me jala toda esa información. Va, me adelanté un poquito, pero creo que vale la pena mencionar eso. Entonces tenemos la función suma, la más sencilla, la de toda la vida, la que podemos utilizar incluso del primer momento que tocamos Excel. Para esto, algo que se me pasó mencionarles en la parte teórica es que si damos clic aquí donde dice insertar función, recordemos que para insertar una función podemos simplemente escribir igual el nombre de la función, si es que no la sabemos, y empezar a teclearlo sin pasarle los argumentos o los valores. Pero si no me la sé y necesito buscar algo, que sepan que al darle clic en insertar función, en esta opción pueden ustedes seleccionar el tipo de función. Tenemos la clasificación todas, que obviamente te muestra todas las funciones que tiene Excel listas. Algunas te devuelven datos, algunas te devuelven, algunas te devuelven números, otros texto, otros booleanos, otros fecha, etcétera. Para esto, pues es que están pensadas. Ahora, aquí lo interesante es que, por ejemplo, de las que más utilizamos son matemáticas, otras de texto, de lógica, son las más comunes. Ah, y por ahí de fecha y hora. Pero bueno, entonces, hacerlo de esta manera, pues nos permite saber exactamente, pues,
si existe una función. Por ejemplo, la de lógica, la más común es la de sí, ¿no? Y dice que, el resultado de esta función es comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Vayámonos a la práctica. Escribimos igual, función sí, y abrimos paréntesis. La prueba lógica siempre va a ir acompañada de un valor. Antes de esto, vamos a poner aquí, pongamos el valor uno, ¿sí? O la variable uno, en este caso vamos a ponerle 150, lo que ustedes quieran, pesos, unidades, sí, etcétera. El valor 2 van a ser 400, ¿va? Entonces, sí, vamos a poner aquí una etiqueta simple. El valor uno es mayor al valor 2, ¿sí? Y vamos a poner aquí la evaluación de eso, ¿sale? Vamos a poner igual, sí, abrimos paréntesis, y la prueba lógica siguiendo este texto es el valor uno viene aquí como una pregunta, ¿es superior o mayor al valor 2? Esta es nuestra primera comparación lógica, coma. ¿Qué quieren que suceda si esto sucede como tal? Hasta aquí lo podemos dejar porque, de hecho, se fijan, a ver, vamos a ver si aquí aparece, no aparece, pero, a ver, déjenme regreso. Sí, esto es mayor que esto, coma, para insertar el valor, perdón, el argumento 2. En este caso, a partir del segundo valor o del segundo argumento, son opcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en este momento cierro con un paréntesis, la función se va a evaluar de todas maneras. Es decir, si yo doy enter, me dice falso. ¿Por qué? Porque justamente responde a la pregunta, ¿el valor uno es superior o mayor al valor 2? Falso. Vamos a cambiar el valor 2, ¿qué les parece? Vamos a poner el 20. Y si se fijan, aquí me dio 0, debiéndome decir verdadero. De hecho, a ver, déjenme ver que me lo da como 0. Aquí debió habérmelo dado como verdadero. Pero bueno, seguramente cambiaron eso en Excel. A lo mejor por ahí cambiaron esa opción. Pero bueno, antes decía verdadero. De hecho, a ver, déjenme ver si sucede algo así. Esto es falso y si pongo 150, verdadera. Por lo menos aquí sí lo evalúa como estaba pensando. ¿Ok? Regresemos a la nuestra función sí. Si se fijan, yo aquí no tengo control. Puede decir falso cuando no aplique y cero cuando sí aplique, cosa que pues no me dice mucho. Ahí es cuando utilizamos los siguientes argumentos. Primero nos dice valor sí verdadero, es decir, ¿qué pasa si esta función se cumple o si esta condición se cumple? Vamos a abrir paréntesis, comillas, y vamos a ponerle sí. El valor uno es mayor, ¿vale? Coma. Y ahora me dice qué sucede o qué quiere que haga si sucede que no se cumple esa condición. Si sucede que no, vamos a poner no, coma, el valor 2 es mayor, ¿sale? Si se fijan, esta coma de aquí no debe confundirse con esta coma de acá. ¿Por qué razón? Porque esta coma que estoy seleccionando en este momento, lo que hace es separar el primer argumento del segundo, ¿sale? En cambio, que esta coma, como se encuentra entre comillas, que son estas, lo que hace Excel es evaluarla como texto y no como parte de la función, para que tengan cuidado con eso, ¿sale? Entonces, listo, ya tengo mis 3 valores en esta función. Si le doy enter, empieza la evaluación y empieza a decirme, no, el valor 2 es mayor, ¿vale? Porque se cumple con esto que estamos queriendo lograr con esta prueba lógica. Ahora vamos a hacer un cambio solo para que vean la dinámica de estas funciones. Vamos a ponerle ahora 50 y me dice, ¿valor uno es mayor que valor 2? Sí, el valor uno es mayor. Vamos a poner un último ejemplo, nada más vamos a ponerle 500. No, el valor 2 es mayor. ¿Sale? Hasta aquí, todo perfecto. Otra función que me gustaría mencionarles es uno de los ejemplos que yo suelo tener es en hacer resúmenes de varios pagos que se hacen a un proveedor, pues tengo que sacar resúmenes que obviamente se puede hacer eso con tablas dinámicas y demás, pero pues tampoco voy a usar tablas dinámicas para todo. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ponerle fecha aquí. Fecha, banco, monto. Fecha, pues 21, 1 de enero de 2026, aunque no importa eso, el segundo de 26, Banco Santander, Santander no listo, y vamos a ponerle fechas de manera aleatoria.
Les digo, esto no tiene nada que ver, no importa. Y pues los montos, vamos a poner 1000, bueno, 10,000 en este caso. Vamos a ponerle formato para que no tengamos problemas. Ahí está. El formato me gusta, es muy práctico y listo, ¿no? De Bancomer son 2,000 pesos. De Santander 1,500, 7,500. Y de aquí, para hacer una especie de resumen, vamos a poner Santander de este lado y BBVA este otro. Quiero que una función me vaya determinando o que evalúe si este pago se hizo de este banco o si se hizo de este otro. Vamos a ponerle aquí igual, ¿sí? Y vamos a seleccionar la función suma y existe aquí suma sí, ¿sale? Y entonces aquí me dice qué rango quiero evaluar. En este caso, lo que quiero hacer es que me busque en este conjunto de datos, ¿sí? Va a empezar a buscar, oye, siempre que se cumpla, que coincida con esta lógica, con esta condición, hazme la suma. Entonces vamos a ver, coma, quiero que me busque qué criterio, Santander, coma, ¿qué valores me va a sumar? Estos montos, ¿sale? Entonces vamos a cerrar paréntesis y listo. Entonces en automático me va a sumar esto, más esto, más esto. Si hacemos una operación rápida nada más para evaluar si cumplió con lo que quise, es entender esto y esto. Ahí están los 19,000, ¿sale? Si yo, vamos a ponerle formato también, si yo hago esto, ¿sí? Es muy probable que la función trabaje de manera correcta. Sin embargo, los valores de referencia cambiaron. ¿Por qué? Son valores relativos o sí, valores relativos, en este caso, referencias relativas, más bien. Si quiero que esto nunca se mueva a pesar de que yo esté cambiándolo, es decir, llenando hacia abajo, pues simplemente lo que voy a hacer es, me regreso a esta parte que es la función de hacia arriba o la función de ejemplo, y lo que vamos a hacer es situarlos sobre los rangos que no quiero que se muevan. Por ejemplo, vamos a pensar que el primero, es decir, el primer rango no quiero que se mueva, por tanto lo que voy a hacer es con F4, o también lo puedo hacer de manera manual, ¿no? Les pongo un símbolo de pesos para que me quede fija esta referencia. Esta de la D29, que es el banco, no necesito que me la cambie porque si se fijan acá, pues va a pasar o quiero que si yo arrastro la fórmula hacia abajo, pues tome ahora el valor que se encuentra más abajo conforme vaya bajando la fórmula y este otro rango, pues sí quiero que se quede fijo, ¿sale? Entonces nos quedaría la función de esta manera. Si yo nuevamente hago esto, si evaluamos qué hay aquí, o para presionamos F2 y nos dice que, si se fijan, este rango no se movió. Vamos a pensar que tuviésemos otro banco más, ¿no? Vamos a pensar que es el día 19 de enero y vamos a poner aquí Banamex, ¿sí? Y de Banamex, pues, ¿qué les parece que el pago sea 4,000? Lo que voy a hacer es copiar este valor, lo pego acá y nada más voy a arrastrar, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa aquí? Se fijan, cambió. Más bien, no me tomó estos valores. Les voy a mostrar algo, aprovechando. Me sitúo en la primera, que es el de ejemplo, y lo que quiero hacer es, ¿se fijan aquí? Aparecen estos cursores para poder hacer esto. O sea, lo podemos modificar gráficamente o nos podemos ir directamente aquí a la de 27, ¿sí? Y acá esto lo vamos a arrastrar para que vean que de las dos maneras funciona. Enter. Y ahora, otro detalle, un tip que les paso aquí. Como esto es un conjunto de datos, no están separados por otro valor, lo que puedo hacer es con doble clic en esta esquina inferior derecha, se copia la fórmula que se encuentra en la parte de arriba de nuestro conjunto de datos. Cuando son grandes cantidades de datos, nos ahorramos el copiar y pegar la fórmula en toda la columna. O sea, daba igual si teníamos más valores acá, pues todos esos los iba a estar copiando. Entonces, con F2 evaluamos si se está cumpliendo los rangos que quiero, pues sí, incluir y todo está bien, ¿no? Aprovechando que acabamos de ver la función sí, podemos hacer nuevamente sí y vamos a poner una prueba lógica. Vamos a pensar que el valor es este, ¿sí? Esa es la prueba que vamos a tomar esto como valor para hacer la evaluación y hacemos el superior
o mayor que, y ponemos 5,000. Vamos a pensar que ese va a ser nuestro criterio a evaluar. ¿Qué pasa si pasa de esos 5,000 pesos? Entonces, excede presupuesto, ¿vale? Dentro de presupuesto. Entonces, aquí ya tenemos, a ver, ahora fíjense, vamos a hacer esto adrede, vamos a quitarle la comilla para que vean qué pasa. Aquí yo no cerré la comilla, por lo tanto el valor 3 todavía no se está concluyendo. Si yo doy enter, me dice aquí, hemos encontrado un error de escritura y hemos intentado corregirle. ¿Y qué pasó aquí? Pues que en automático Excel asume que yo me equivoqué, que me faltó esa comilla, y lo que hace es preguntarme, ¿aceptas la corrección? Le digo, bueno, sí, está bien, es justo lo que yo quería hacer y listo. Entonces, tenemos aquí que esto se excede del presupuesto y esto está dentro del presupuesto. Ahora, aquí si se fijan, yo lo que hice fue poner los 5,000 de manera, en programación le llamamos hardcodeada, es decir, de manera directa. Esto no se vuelve estable porque pues no permite ese valor de referencia que se pueda mover. Si al rato cambiamos el límite de presupuesto a una cantidad superior o a una menor, pues tendríamos que ir por celda para ver dónde es que se incluye ese valor de manera menor. Aquí lo interesante sería que en esta columna, por ejemplo aquí, tales, ¿sí? Límite, vamos a poner algo así, vamos a poner que todos son 5,000 y me gusta que todo tenga el mismo formato. Vamos a ponerlo todo hasta acá, igual. Pues aquí lo que vamos a hacer es evaluar contra esta celda, ¿sale? Entonces lo que está diciéndole es, a ver, esto es superior a esto, que es el ejemplo que vimos al inicio, ¿no? Si es superior, entonces excede el presupuesto, si no, que está dentro de el presupuesto. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo hasta acá. Se fijan, con doble clic en esa parte me copia toda esta misma fórmula o esta misma función que hemos estado trabajando. Como a manera de ejemplo, podemos seguir cambiando o agregándole más aquí. Ya con esto hemos visto cómo es que se crean funciones, las más básicas. Obviamente hay un montón de funciones más, ya las acabamos de ver en esta parte. Y ahora lo que quiero hacer es que conforme vayamos avanzando, pues vayamos subiendo un poquito más de nivel. Ahora, aquí, como les digo, bueno, ya teníamos la función suma, está la función promedio, ¿sí? Y vamos a ver cuánto es lo que hemos tenido, en este caso, cuál es el promedio de estos tres valores. Si abrimos la función promedio y empezamos con el paréntesis para agregar el primer argumento, podemos hacer esto. Esto, coma, esto, más esto. Si fijan, los fui separando por coma y aquí me fue permitiendo, así como la función suma me permitió agregarle tantos argumentos como yo lo necesitara. Si cierro esa parte, si cerramos la función, lo evalúa y nos dice, este es el promedio, porque lo que hace es sumar estos tres entre 3, ¿va? Pero también puedo agregarle nuevamente conjunto de datos que son desde la E32 a la E34 y es exactamente el mismo resultado. Hay una función que se llama subtotal, ¿sí? Que engloba mm, muchas de las funciones u operaciones aritméticas. La diferencia entre subtotal o sea, en la diferencia entre utilizar subtotal, bueno, vamos a ver qué es lo que hace, ¿sale? Subtotales. Y aquí nos dice, primero que nada, elige qué función quieres. Y aquí ya te agrega varias, ¿eh? Si te fijas, te agrega promedio, contar, contará, max, min, producto, etcétera, etcétera. Aquí mismo viene la función suma. Si yo la selecciono, dice que la función suma está referenciada por el 109, es dentro de ese catálogo. Obviamente no tienes por qué aprendértelo, pero si hacemos esto, vamos a poner el siguiente argumento, pues ya es el conjunto de valores que vas a operar con esa función que acabas de hacer, ¿no? Vamos a cerrar paréntesis y se fijan lo que hizo fue sumarla. Esta función subtotal tiene más funciones interna. Vamos a ponerle, a ver, esta sería función suma dentro del subtotal. La función promedio dentro del subtotal sería algo así. Subtotal, ¿sí? Y aquí viene, es la 1, coma, y vamos a pasarle el mismo conjunto de datos. Cerramos y se fijan que era 8,833. Bueno, obviamente necesita el mismo formato para que estemos igual. ¿Qué sucede? Vamos a ponerle así, algo para que lo veamos rápido. Bancos. Vamos a hacer suma con la misma función de toda la vida y vamos a hacer promedio para que vean ahorita la diferencia rápida.
Obviamente aquí no se va a distinguir tanto porque necesitamos más valores, pero no pasa nada, ahí está. Ustedes me dirán: "Mira, ¿por qué tener la función subtotal y la función suma si hacen exactamente lo mismo?". Pues resulta, aquí es estado, por así estatus, ¿listo? Vamos a darle, aquí está, filtro. Ahí está. Si yo la característica que tienen los filtros es que puedo, valga la redundancia, filtrar entre bancos. Vamos a pensar que quiero quitar únicamente Santander y voy a dejar BBVA y Banamex. Fíjense, la función suma, la normal de toda la vida, sigue sumando este conjunto de datos, incluidos los que están ocultos. En este caso, promedio directo hace exactamente lo mismo. Hace el promedio del conjunto de datos que yo le pasé, incluso los que están ocultos. En cambio, la función subtotal lo que hace es evaluar la información que únicamente tú estás mostrando. Es decir, hace la suma de estos dos bancos, que en este caso es Bancomer y Banamex, ¿sí? En este caso, Santander lo quita porque no existe dentro de este filtrado, y el promedio hace exactamente lo mismo. Esa es la gran diferencia entre usar la función subtotales y pasarle el tipo de función o la función que quieres trabajar cuando estás trabajando con filtros. Nada más quería hacerles esa aclaración para que vean la gran diferencia. Igual si quito, por ejemplo, Bancomer y dejo Santander con Banamex, va a cambiar, ¿sale? Y en cambio estas 2 nunca cambian. Ya con esto, pues, seguimos avanzando. Lo siguiente que quiero es que creemos una calculadora de cumpleaños, ¿sí? Vamos a irnos rápido, en este caso es RFC, vamos a poner mi RFC, que es CAUI 890921, ¿sí? ¿Cuántos caracteres tiene? Son 4 y 6 son 10 y 3 son 13. Vamos a extraer en este caso, año, mes y día, ¿vale? Hay una función que se llama, como su nombre lo dice, que es lo que quiero lograr, que es extraer, ¿sí? Y le digo de dónde quiero extraer información, en este caso, de aquí. Coma, porque quiero agregarle otro valor, que en este caso, aquí mismo nos está diciendo cuál es la posición inicial a partir de la cual quieres tú empezar a trabajar. En este caso quiero extraer el año, y el año sabemos que está en la posición número 5 y 6. Entonces, puedo decirle que empiece desde la posición 5 y el siguiente, valor que me pide es cuántos caracteres quiero a partir de ahí, ¿sale? En este caso, ¿cuántos quiero? Pues quiero 2, ¿sale? Listo, 89. Luego, mes, vamos a seguir la misma mecánica, extrae, hacemos referencia a la misma celda, coma, en este caso, el mes empieza a partir de la posición número 7 y también son 2 caracteres. ¿Se fijan? Mes. El día, misma referencia, celda A2, pero es extrae primero, celda A2, coma, posición inicial en este caso sería la 9, listo. Año, mes y día. Vamos a ponerle fecha de nacimiento, ¿vale? La fecha de nacimiento, para pasar estos valores a una fecha que Excel pueda interpretar como tal, es importante utilizar la función fecha, ¿sale? En este caso, la función fecha que nos recibe, si se ven, aquí dice año, mes y día. El primer valor sería año, coma, mes, coma y día. Vamos a cerrar paréntesis y listo. Entonces te dice que yo nací el 21 de septiembre de 1989. Antes de continuar, quiero hacerte referencia a un comentario que quizás probablemente lo tengas en cuenta o no. Para Excel, las fechas son números. Por ejemplo, hoy estamos a 23 de febrero de 2026, ¿sale? Si yo a esta fecha, vamos a ponerle aquí hoy, ¿vale? Si yo a esta fecha le agrego un valor, es decir, mañana, una opción sería escribirlo directamente, ¿no? 24 de febrero de 2026. O bien puedo hacer una suma, tal cual. Esto más un día, ¿no? Una unidad. Y ayer, pues sería la fecha de hoy menos un día. Una semana después, pues sería la fecha de hoy más 7 días. Y la misma lógica si queremos hacer una semana antes. Dicho eso, ahora, ¿por qué sé que son fechas? ¿Por qué Excel las maneja como números? Si nos vamos a darle formato, por default,
Cuando tú agregas una fecha en esta estructura, en automático Excel le da ese formato. Si queremos ver qué número representa, pues aquí tenemos ya las fechas que en computación o que para Excel justamente son estos números. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Es que pues las fechas nos permiten hacer operaciones en Excel. Vamos a cerrar esto y vamos a ponerle por aquí, ¿sí? Aquí. Vamos a ponerle como referencia hoy, ¿sale? ¿Hoy qué día es? 23 de febrero. Pero mañana ese valor hoy, pues va a cambiar a 24 y de aquí a una semana, pues ese valor hoy va a seguir cambiando conforme corresponda al día. Una forma de no tener ese valor fijo, sino que se vaya moviendo con el tiempo, es utilizar la función hoy, ¿sale? Escribimos hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Si se fijan, esta es una de las pocas, si no es que la única función que tiene Excel que no necesariamente requiere argumentos. Con esa sola, o sea, mandar a llamar esa función así tal cual, Excel la va a evaluar. Y de hecho también, si se fijan, la he escrito en minúsculas y Excel la va a evaluar como tal. Si yo doy Enter, me marca la fecha de hoy. ¿Sale? Ya que logramos hacer fecha de nacimiento, vamos a ponerle cumpleaños. Recordemos, no es lo mismo. Este es cuando yo nací, pero mi cumpleaños de este año, pues tendría que ser justamente una fecha que tenga también ese dinamismo. Es decir, necesitamos evaluar mi fecha de cumpleaños de este año, ¿sale? Entonces, abrimos la función fecha y ponemos año, eso sí lo podemos hardcodear, es decir, meterlo de manera directa, 2026, coma, mes, vamos a tomar ese valor, coma, día. Entonces, ¿cuándo es mi cumpleaños? El 29 de septiembre de 2026. Aquí la siguiente pregunta es, ¿cuántos días faltan? Faltan, ¿sí? Recordemos que, como les mencioné al inicio, Excel te permite hacer operaciones numéricas. Entonces, si yo hago una simple resta entre mi fecha de cumpleaños menos el día en que estamos hoy, pues me va a indicar cuántos días faltan para que cumpla años. En este caso, 210, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ustedes pueden tener un calendario que justo les recuerde cuándo son la fecha de cumpleaños de sus clientes, si es que quieren tener una especie de detalle con ellos. Entonces, faltan 210 días para que lleguemos a esta fecha. Esto puede dar pie a que ustedes mismos tengan incluso una calculadora de, bueno, un calendario de fechas de vencimiento. Estas fechas pueden ser una especie de control de obligaciones, ¿no? O sea, cuántos días faltan para que suceda cierto evento. Puede ser el vencimiento de la declaración anual, que bueno, obviamente ya todos sabemos que es en marzo o abril, según corresponda. Pero bueno, lo que no tenemos muchas veces presente es cuántos días falta, ¿sale? Y entonces para no hacerlo de manera manual, pues podemos definirlo de esa manera. Otro calendario muy importante que he visto que funciona bastante bien es la vigencia con la firma electrónica. Vamos a seguir el mismo patrón, vamos a ponerle aquí empresa, ¿sí? Empresa o RFC, igual, RFC. Vamos a seguir trabajando con el mío, aunque ya no necesariamente vamos a necesitar datos de ahí, ¿sale? Vamos a poner piel vigencia. Vamos a pensar que la vigencia es el 27 de agosto de 2029. Obviamente, al día de hoy, siendo, a utilizar la función que ya hemos trabajado, hoy, si hacemos una operación simple entre la vigencia y hoy, tenemos que faltan 1281 días. Es decir, todavía se encuentra vigente. Faltan, en este caso, días, vamos a ponerlo así. Bueno, ¿no? Aquí vamos a poner un estatus, ¿sale? Este estatus va a funcionar tal cual lo hemos operado hasta ahorita. Es igual, ¿sale? Y vamos a ponerle, si este valor es superior a cero, ¿qué significa? Que la firma electrónica todavía se encuentra vigente. Entonces vamos a ponerle aquí vigente, ¿sale? Si no, vencida. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la vigencia es el día 27 de agosto de 2029, hoy estamos apenas en febrero de 2026, faltan muchos días, por lo tanto, se encuentra vigente. Vamos a ponerle que hoy es 23 y que la fiel tenía una vigencia del 22, ¿sí? De febrero de 2026.
y nos dice que faltan menos un día. Obviamente podemos trabajar esto para que suceda algo en números negativos, ¿sale? Y en este caso, ¿cuál es el estatus? Que es vencida. Entonces, ¿qué pasa si queremos agregarle otra prueba de condición de valor? Pues básicamente tendríamos que trabajarlo de esta manera. Vamos a pensar que queremos que, o sea, ya tenemos si está vigente o si está vencida, ¿sale? Pero queremos que nos avise incluso cuando está por vencer, es decir, que a lo mejor faltan 20 días. Con esto, pues, que podemos avisarle a nuestro cliente que, pues, la firma electrónica ya no tarda mucho. Entonces, fíjense, vamos a poner esto para que vean cómo está. Misma situación. Sí, la prueba lógica va a ser, si esto es menor que 20, está por vencer. Si no, es decir, que sea mayor que 20, vigente, ¿vale? Cerramos paréntesis y listo. De hecho, nos sigue diciendo que está por vencer, pero esto que acabo de hacer aquí lo voy a copiar y lo voy a anidar a esta función, ¿sale? Recuerden que en la parte teórica les decía yo que puedes meter tantas funciones como tú quieras dentro de otra función, porque al final lo que hace Excel es evaluar cada una de ellas hasta darnos un resultado final. Entonces, en esta parte, que es el segundo argumento de esta función, vamos a pegar esto, ¿sale? Ahora, aquí, como está todo plano, es muy probable que nos lleguemos a confundir, ¿sí? Y yo lo que les recomendaría es que utilicemos el constructor de funciones. Vean, aquí nos dice qué pasa. La función es sí, la prueba lógica es esta, que es que D7 sea mayor que cero. Como no es mayor que cero, en automático se va a la parte falsa. Es decir, que nos dice que está vencida. Vamos a ponerle otra fecha de caducidad, que en este caso sea el 22, el día 10 de marzo, ¿sale? Faltan 15 días y en automático cambió a está por vencer. Vámonos aquí a este cuadro de funciones y listo. Entonces, la primera evaluación es D7, es decir, esto, ¿es mayor que cero? Sí, ¿no? 15 es mayor que cero, por lo tanto, se cumple esa condición. En automático, al cumplirse, pasa aquí. Y aquí lo que hace es volver a pensar en evaluar esa función. Y nos dice, ok, si esto es menor que 20, entonces manda un mensaje que diga, o sea, si se cumple, evalúalo nuevamente aquí, ponme, está por vencer. Si es superior a 20, que en este caso es vigente. A ver, aquí está, ¿vale? Entonces, en esta parte nos está diciendo, nos está evaluando directamente. Nos dice que el resultado de esta prueba lógica es que es verdadero y por lo tanto nos va a evaluar a valor sí verdadero y va a empezar a correr esto que acabamos de poner aquí. Esto, en la medida que vayamos teniendo experiencia, pues obviamente lo podemos hacer tan complejo como queramos. Aquí incluso podemos hacer una especie de validación rápida. Digo, no es intención de esta clase, pero vamos a darle. Si quisiéramos una especie de formato para que nos dé un color en específico, dependiendo el estatus, para que sea todavía más visible, vamos a seleccionar que utilice una fórmula y vamos a ponerle aquí, ¿sí? Em, por ejemplo, si esto es igual, está por vencer, ¿sí? Quiero que el formato que me pongas es en un amarillo, bueno, un naranja, ¿sí? Vamos a darle a aceptar y aquí está, ¿no? Ahora, vamos a ponerle administrar reglas. Esto vamos a duplicarla para que vean como si dice vencida, creo que el formato sea en rojo, ¿sí? Para que vean que llame la atención. Y por último, vamos a darle duplicar regla para que diga vigente. A ver, obviamente la operación puede ser sobre esta celda, si es mayor o menor, para tener este, alguna especie de validación, pero bueno, la intención es esa. Va, ya tenemos aquí los tres colores. Vamos a dar a aceptar y vamos a pensar que la vigencia es el día 10 de marzo de 2029. Se encuentra vigente, ¿no? Porque faltan un montón de días. Vamos a pensar que venció el día 3 de marzo, pero de 2025. Ya está vencida. Y así con cada una de las firmas electrónicas que tengan a su disposición, pues ya es mucho más fácil hacer este tipo de validaciones. Y listo. Ya por último, para ir cerrando esta sesión,
Y obviamente, como les digo, si buscamos ver todas las funciones, pues no vamos a terminar hoy. He preparado esta primera calculadora que ustedes pueden ir modificando a su antojo y obviamente con los conocimientos de aquí, pues ustedes ya pueden trabajar los ejercicios, que es esta hoja, ¿sale? Entonces tenemos aquí que para esto, de hecho, aquí nos va diciendo qué función vamos a utilizar. En este caso es la función buscar B. Nada más para que tengamos en cuenta, tenemos aquí las tarifas, en este caso la tarifa anual, por si es que queremos hacer el cálculo a nivel anual, o la tarifa mensual. Misma situación, ¿no? Si queremos hacer el cálculo mensual y a partir de aquí, pues el periodo que ustedes quieran. Como les mencionaba, Excel te permite nombrar esto. Podemos nombrarlo desde un rango. Aquí Excel me lo puso como tabla, no importa. La tabla también tiene un nombre que es tarifa anual 2026, separada por guión bajo. Y bueno, la calculadora. Empecemos con la función que es buscar. Tenemos buscar simple, buscar horizontal, buscar vertical y la X creo que nunca la he usado. Bueno, después checamos. La función buscar B viene perfecto, que es buscar en forma vertical. Son justamente la información que queremos obtener, porque una vez que encontremos el rango en el cual pertenece este nivel de ingresos, pues queremos que trabaje justamente los demás valores, ¿no? Que nos obtenga los demás valores. Funciona exactamente igual para la buscar H, que es buscar horizontal, pero bueno, en nuestro caso, buscar B funciona bastante bien. Y aquí recordemos que es el valor buscado es este. Lo voy a fijar porque puedo copiar la fórmula para más abajo y únicamente cambiarle el valor a buscar o a obtener. Ya tengo aquí F4 para que fije ese valor con la coma. Ahora lo que nos pide es el siguiente, la matriz o la tabla. Puedo irme a la hoja tarifa anual y seleccionarlo. De hecho, lo selecciona e incluso me menciona el nombre como tal, o puedo simplemente escribirlo. En este caso, ¿cómo se llama esa tarifa? Si fijan, en cuanto lo voy escribiendo, como les decía hace unos minutos, ya no necesito hacer referencia a las celdas de principio a fin, sino como ya los nombramos, tenemos aquí que es tarifa anual, ¿vale? El indicador de columnas. Bueno, primero lo que vamos a hacer es buscar el indicador de límite inferior para hacerle la resta a esta que es la base. Recordemos, digo, sin irnos tanto detalle, que la estructura es límite inferior, límite superior, cuota fija y porcentaje. En este caso, eso se encuentra en la columna 1, ¿sale? Que es justamente ahorita que termine la función, les muestro qué columna, pero bueno, es la primera columna. Y por último, los valores verdadero o falso. Recuerden que verdadero hace una coincidencia aproximada y falso una coincidencia exacta. Entonces, esto es opcional. De hecho, si lo omitimos, si se fijan ya a partir de aquí, evalúa y tenemos aquí que el resultado es 86,022 pesos con 12 centavos. Vamos a ver si es cierto. Es el límite inferior. De hecho, déjenme incrementar un poquito el valor aquí para que tengamos listo esto. Entonces es esto, ¿no? Si seguimos operando bajo esa misma fórmula, la cuota fija tiene que ser 5,051 pesos. Vámonos a ver si es cierto. ¿Tenemos excedente sobre el límite inferior? Bueno, aquí en este caso pues es una resta simplemente, tal cual. Y luego vamos por el porcentaje, ¿sí? Sobre el excedente. ¿El porcentaje dónde lo tenemos? En la columna 4. Recordemos que empezamos a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4. Vamos aquí nuevamente y si se fijan vamos a copiar la fórmula, dado que tiene los valores referenciados de manera fija, tanto el valor a buscar, ¿sí? En este caso se encuentra en la B4, la matriz, que es tarifa anual 2026, es decir, siempre va a ser esa. Lo que va a cambiar es la columna. Recordemos que el porcentaje se encuentra en la columna 4, ¿listo? Obviamente hay que darle formato para que parezca porcentaje como tal. Aquí está. Incluso vamos a darle, ahí está, ¿no? Para que vea, coincide exactamente con que es el 10,88%. Y ese remarginal, pues es simplemente la operación de multiplicar el excedente por el porcentaje, que son 6,960 pesos. Y por último, ¿qué necesitamos? La cuota fija. La cuota fija la podemos tomar de aquí, aunque si hacemos eso nos va a dar un porcentaje. Para no tener que darle formato, vamos a tomarlo directamente desde acá. Pegamos y nuevamente la columna que ahora va a hacer referencia es la número 3, ¿no? Recordemos que la cuota fija la tenemos en esta columna, entonces
La cuota fija son 5,051 pesos con 37 centavos. Y listo. De esta manera tenemos una calculadora que se vuelve dinámica con todo esto. Es decir, si ahora aquí yo le pongo 450,000, ¿sí? En automático me hace el cálculo porque ya no depende de una operación manual, sino que ya todo lo hace de manera dinámica. Va y busca que este valor en la tabla en cuestión y ahora se fijan el valor límite, bueno, el límite inferior serían 424,000, que son estos de acá. ¿Vale? Vamos a sombrearlo para que vayamos buscando las referencias. Y ese es el límite inferior. El porcentaje van a ser 23,050, no, 23,52%. Es este. Y por último, la cuota fija son 67,988. A ver, obviamente aquí, pues estamos partiendo desde la base gravable, ¿no? Aquí, como no es clase de impuestos, pues no importa si, o sea, no es tema de hoy ver qué es acumulable y qué no, qué son deducciones y qué no. Vamos a partir de que esto ya es la base gravable y sobre esto vamos a aplicar la tarifa que es, pues marca la ley, ¿no? Que en este caso, pues ya viene actualizada. Y pues bien, esta es la sesión del día de hoy. Como les digo, no vamos a ver todas las funciones porque son un montón, pero sí plasmas. ¿Sí, mi amor? Ahorita voy para allá, ¿sale? Y listo. Con esto que ya dimos un repaso sobre el tema de las funciones, como te mencioné, obviamente no voy a abordar todas las funciones porque no, sería cosa de no acabar el día de hoy, pero que sepas que independientemente el trabajo que estés realizando, lo más seguro es que ya exista una función que te ahorre trabajo. Por otro lado, también vimos que podemos anidar una función, es decir, el resultado de una función lo podemos utilizar dentro del argumento de otra función siempre y cuando que el valor que te devuelva la función inicial, pues sea el valor que permita la siguiente función, ¿sale? En el ejemplo que vimos, en esta parte, yo les recomendé, de hecho, si se fijan, yo tengo aquí todo estructurado de una forma en la que voy identificando dónde es que sucede qué cosa. Esto, pues, ya no lo necesitaría, ¿sí? Pero, pues, con esto ya tendríamos más funciones un poquito más claras, ¿no? Ajá, entonces, aquí lo que podemos hacer es simplemente simplificarlo. Por ejemplo, esta operación de hoy la podemos quitar, ¿sí? Porque, pues, a lo mejor en nuestro cuadro no la necesitamos. Entonces, por ejemplo, aquí, esto en lugar de utilizar o de hacer referencia a la celda C7, vamos a ponerle menos hoy, y es exactamente lo mismo. Aquí, pues, vamos a tener que darle formato de días, que me lo está tomando, ahí está, como fecha. Entonces, ya que tenemos esta función, vamos a poner incluso acá la evaluación de esto, o sea, vamos a ir sustituyendo de 7 y tenemos aquí. Entonces, ya podemos incluso sustituir esto y aquí es donde sucede toda la magia. Pero si se fijan, tenemos aquí un montón de información, cosa que, pues, puede que no sea tan fácil de leer y, por lo tanto, tan fácil de depurar. Es decir, si te llegas a equivocar en esta parte, pues, va a ser más complicado para ti evaluar dónde está el problema. Lo puedes hacer, sí, nada más ahora vas, deconstruyendo la función para que veas qué parte es la que está fallando. Y listo. Con esto, pues, llegamos a esta parte final. Espero que, pues, estos temas de introducción al tema de funciones, pues, sean útiles en tu día a día. En el repositorio te voy a estar dejando los archivos con los que hemos estado trabajando, te voy a dejar otros para que practiques y te voy a dejar por ahí un documento con referencias a más funciones que he recopilado y que he estado utilizando en el día a día. Nos vemos el día de mañana.